Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Damos la gloria al Todopoderoso y Padre Eterno en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es bueno, grande y maravilloso, y para siempre su gloriosa misericordia. Bendito sea el nombre del potente y hermoso Dios, el Dios que nos bendice, el Dios glorioso que nos da grandes bendiciones. Y en esta hora le damos la gloria, la honra, la alabanza a su santo, potente y poderoso nombre, porque Dios es grande, bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, amado Padre Celestial, por ser tan bueno y tan maravilloso. Bendito Dios, a ti sea toda la gloria, Padre, a ti sea toda la honra, la alabanza y la adoración. Solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito y hermoso Dios. Gracias, Padre, por tu bendición. Amado Padre Santo y glorioso Rey del cielo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Oramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, bendito Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús. Santo eres tú, Señor, por siempre, bendito Dios. Amado Salvador, te adoramos. Amado y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración a ti, soberano y eterno Dios. Y también bendecimos a todos los hermanos que en este momento se encuentran en sintonía. En esta hora les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos que en este momento están conectados, les saludamos en esta hora, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. En este programa Tesoro Eterno le damos la gloria, la honra al potente y hermoso Salvador, al bendito y hermoso Padre Celestial y eterno Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu bendición. Saludamos a los hermanos de Radio Auténtica en este momento, en este programa Tesoro Eterno. Soy el pastor Darío Forero, donde les saludo a cada uno de ustedes desde Calarcá, Quindío, Colombia, para aquellas personas que están por fuera del país. Así que nos identificamos de dónde estamos transmitiendo y les bendecimos, porque sabemos que muchas personas en el exterior de muchas partes están sintonizándonos a través de Radio Auténtica Manizales 1570 de la AM, en las diferentes aplicaciones para poder amplificar estas señales de la radio, y también a aquellos que están por medio de las páginas de las redes sociales del Facebook, Pastor Darío Forero, CME Calarcá o Radio Auténtica Manizales. Les bendecimos, como en el momento el hermano Jason aquí que se reporta en el chat. Le bendecimos, Jason Daniel Hernández, bueno, nos saluda. Igualmente también bendiciones para usted, mi hermano, y toda su familia. También saludamos a la hermana Ofelia Cardoso, que también aquí deja su saludo. Bueno, qué bendición tan grande. Y todos aquellos que en este momento nos están siguiendo esta transmisión en vivo en el nombre de Cristo Jesús. Y les acuerdo pues el número del WhatsApp auténtico para que ustedes también se puedan conectar, comunicar, dejarnos también la petición de oración o el comentario de pronto del milagro que el Señor ya le ha realizado, para que quieren exaltar y glorificar el nombre del Señor, pues también lo pueden hacer, o reportar sintonía, en fin. Y el número es el 311-607-8845. 311-607-8845. Entonces pueden hacerlo por medio del WhatsApp o pueden hacerlo por medio del chat, aquellos que están conectados. Entonces lo pueden ahí realizar en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a orar para esta gloriosa palabra, porque hoy tenemos un tema que está dentro del que estamos viendo escogidos para grandeza. Pero hay que hacer una salvedad, algo muy importante, que todo no es color de rosa, que hay aflicción, y vamos a ver ese punto, las aflicciones. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gloriosa palabra, bendito y hermoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Bendecimos tu santo, potente y glorioso nombre, Padre Celestial. Derrama de tu bendición, derrama de tu sabiduría. Háblanos, enséñanos, capacítanos, Señor. Seas tú obrando de esa manera tan maravillosa como solo tú lo sabes hacer, Señor. Danos entendimiento. Enséñanos y revelanos tu gloriosa palabra, bendito Padre. Gracias, glorioso Salvador. Te adoramos. Bendecimos y te exaltamos a ti, Señor. Todo honor, toda gloria, toda honra sea para ti, Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al potente y hermoso Dios, al Dios de gloria, al Dios maravilloso, al Dios poderoso. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, mi santo y glorioso Rey, porque tú eres el Dios que obra en nosotros, Señor, de una manera tan maravillosa. Solo tú, glorioso Dios, solo tú, maravilloso Salvador. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial, hermoso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, gloria al Rey del cielo.
Así que vamos a esta maravillosa palabra que el Señor nos habla en este día para entender que Dios nos llamó sí a bendecirnos, que Dios nos bendice, que Dios se glorifica grandemente en nuestras vidas, que Dios obra, pero eso no quiere decir que siempre o que todo será pues como decimos comúnmente, la manera coloquial, todo será color de rosa, un camino de gran bendición. No, eso el Señor Jesús jamás promete eso. Por eso es que es muy claro entender por qué pareciera como que algo muy lógico y muy normal, pero mira que por estas cosas muchas personas a veces tienen un concepto equivocado del Evangelio o el camino con Dios, porque de pronto muchas personas se les habla de que venga a los pies de Cristo, que Él le va a solucionar absolutamente todo, y resulta que la persona se va a encontrar que va a tener dificultades, que va a tener circunstancias, que va a tener aflicciones, como dice la palabra del Señor, y que no encontrar eso. Entonces de pronto muchas veces algunos se van a sentir o se pueden sentir engañados, otros se pueden sentir de que me trajeron simplemente con un engaño, me dijeron que todo iba a estar bien, que no iba a tener ningún problema en la vida, que no iba a pasar ningún problema, que antes por el contrario todo, absolutamente todo se me va a solucionar, todo va a cambiar de una manera extraordinaria. Y como se dice coloquialmente, me pintaron pajaritos en el cielo, y resulta que no ocurrió eso, y muchas personas de pronto han sufrido ese engaño, de pronto tienen ese pensamiento erróneo, equivocado de esa palabra del Señor, porque el Evangelio nunca lo dice así, la palabra del Señor nunca nos lo habla así. El Señor Jesucristo mismo, vamos a leerlo hoy por la palabra del Señor, nunca no lo habla de esa manera, que eso será así, de esa forma. Así que por eso es muy importante aclarar esto en el nombre de Cristo Jesús y entender cuál es el objetivo, porque en Dios todo tiene un propósito. Dios no hace las cosas sin ningún propósito. Todo lo que está bajo el cielo y la tierra, dice la palabra del Señor, tiene un propósito, tiene una hora, tiene un tiempo determinado, tiene cosas establecidas por parte del Todopoderoso, y cuando Dios hace algo, todo lo hace con un propósito maravilloso. Así que en Dios nunca hay despropósito alguno, todo tiene un propósito en el nombre del Señor Jesucristo. Aún las aflicciones tienen un propósito de parte del Señor. Todo tiene un objetivo. Dios nada lo que hay en esta tierra es por casualidad, o está al azar, o está así porque bueno, tocó, o está por estar. No, si nosotros damos cuenta de la creación misma, todo, hasta una planta, por pequeña que sea, hasta un insecto, por pequeño que sea, todo tiene un propósito, todo tiene que hacer algo. Por eso el hombre se está dando cuenta que cuando se extinguen los animales, cuando se altera un ecosistema, cuando se altera algo, va a tener consecuencias. Eso repercute en unas alteraciones, porque esa cadena, eso que estaba ese engranaje tan perfecto que Dios estableció con cada piecita, por grande o pequeña que sea, tiene una función específica, y es una cadena, es un elaborado sistema que Dios creó perfecto, y vemos que todo tiene un propósito. Así que en Dios no hay un despropósito alguno, en Dios nada tiene por casualidad y que no tenga propósito. Todo, absolutamente todo en la vida tiene un propósito. Por eso vemos, hay personas que dicen, no, por ejemplo en el cuerpo humano todo tiene un propósito, las uñas tienen un propósito, las pestañas, las cejas, cosas tan pequeñas, el vello en el cuerpo humano, todo tiene un propósito, hasta el dedo más pequeño tiene un propósito. Por eso si una persona se corta un dedo, se quita un dedo, ya sea de la mano o del pie, que porque es que está muy pequeño, que es que eso, pues obviamente el pie le va a quedar con un pequeño desbalance ahí en su pisada, y eso va a tener más adelante unas repercusiones aún hasta en su columna vertebral. Entonces todo tiene un propósito de parte del Señor, absolutamente todo, y todo ocurre con propósito divino de parte del Todopoderoso y Eterno del cielo. Así que también las aflicciones tendrán propósito de parte del Señor. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, porque a veces realmente se escucha por ahí personas cuando van a evangelizar y prometen que todo va a ser pero súper bien, y la persona después se encuentra con que va a tener dificultades en la vida y se va a sentir engañada, se va a sentir frustrada, y aún va a sentirse engañada de parte del Señor, que Dios le prometió que todo iba absolutamente a cambiar de una manera radical, y que resulta que no ha cambiado como quería, y entonces vemos que la persona de pronto puede
salirse del evangelio, salirse de la verdad, dejar de creer en Dios, dejar de creer en la palabra del Señor, porque de pronto fue objeto de una mala información que alguien le brindó simplemente con el deseo, la angustia o la desesperación para que alguien buscara del Señor, y entonces venga que aquí todo se le va a solucionar y aquí todo va a estar súper bien y aquí todo va a estar color de rosa porque está en la presencia del Señor. Eso lo vamos a vivir en la vida eterna, aclaro esto. En la vida eterna, o cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra, y cuando el Padre venga a gobernar y establezca Nueva Jerusalén y todas esas cosas ocurran, obviamente la Biblia dice que no habrá más llanto, ni tristeza, ni sufrimiento, ni dolor. Está hablando de otro tiempo, está hablando de otra época. Estamos hablando ahora de la época presente, estamos hablando del tiempo de esta maravillosa gracia que estamos viviendo, que Dios nos viene a ayudar, que Dios nos ayuda, pero no quiere decir nunca que no tendremos aflicciones, no quiere decir nunca que no tendremos dificultades, no quiere decir nunca que no tendremos circunstancias difíciles, porque hay donde tenemos que objetivos, más adelante vamos a verlo como el objetivo de la fe, el objetivo de probar los corazones, o sea, todas esas cosas tienen un propósito, así que el Señor nunca dice que no vamos a vivir cosas, ni tampoco dice que Él no nos va a sacar y nos va a ayudar, sí, lo va a hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que entender bien en nombre de Cristo Jesús. Entonces, a veces, ¿por qué vienen? Vamos a ver un amplio o ampliemos este panorama sobre las aflicciones en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Mire lo que dice, bueno, gloria a Dios por la hermana Gladys Sánchez, que nos manda aquí un mensaje que dice: buenas tardes, el Señor le bendiga, Pastor Darío Forero, estoy escuchándolo desde hace días y he sido bendecida con el mensaje de gloria a Dios. Bueno, mi hermana, me alegra mucho, la gloria sea para el Todopoderoso, porque es palabra de Dios y el mensaje de Él, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda, que nos guía. Entonces la gloria sea para Él, que somos instrumentos del Todopoderoso, eterno del cielo, y nos alegra y nos conforta saber que el Señor está obrando de esa manera maravillosa y somos instrumentos de parte del Todopoderoso para que Dios les bendiga a ustedes y a todas las personas, y nosotros también seamos grandemente bendecidos. Muchas gracias por el comentario. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermana, me alegra mucho. Gloria a Dios por esa bendición extraordinaria en el nombre del Señor Jesucristo. Dele la gloria al Rey del cielo y de la tierra, así como tú lo dices. Gloria sea para Él, la alabanza sea para su santo nombre, porque es el que lo hace, porque Dios te ama mucho, porque Dios nos quiere bendecir, porque Dios quiere orar grandemente en nuestras vidas. Bien, qué bendición. Entonces, bueno, gloria a Dios. Así que vemos que eso causa mucho sufrimiento, hay dolores, hay circunstancias por los errores de nosotros, por las malas decisiones, por la terquedad, por la lucha en el ser interior, por el mundo de las tinieblas, por seguir a Jesús, por el evangelio del reino. Mire que hay muchas causas de las aflicciones vienen por muchas circunstancias, las aflicciones vienen por muchas cosas. De hecho, vemos que en el mundo, cuando vamos a leer a Jesús, bueno, de hecho vamos a leer la palabra del Señor, porque el Evangelio de Juan en el capítulo 16, el Señor Jesús nos lo narra. Él habla sobre esta gloriosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a verlo en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias porque vamos a leer tu palabra bajo el poder de la unción gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, amado Padre Celestial, en el nombre glorioso y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al potente y glorioso Rey del cielo. Entonces aquí vamos a ver una parte de la palabra donde el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, dando esa enseñanza, y mira lo que el Señor Jesús les habla a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estaba con ellos, les manifestó de que Él les hacía milagros, de que muchos eran bendecidos en cuanto al prosperados. Si tenían necesidad de hambre, el Señor Jesús les hacía milagros y les prosperaba, les daba alimento, les daba muchas cosas. Los enfermos eran sanados, los que tenían dolores se les iban, los que estaban atormentados por demonios eran libertados y tenían paz. Todas estas cosas, mire, todas cosas tan maravillosas, pero el Señor Jesús les recalca algo: no se acostumbren o no se dejen ilusionar solamente, o piensen o estén engañados ustedes o se engañen ustedes mismos, porque el Señor Jesús viene a ayudarnos, viene a hacer estas obras manifestando que es el Hijo de Dios, manifestando que es Dios, manifestando que el hombre por sí mismo, al nacer en pecado, al nacer bajo la maldición del pecado, porque toda persona, todo ser humano nació bajo esa maldición, nació bajo esa cobertura
cultura de tinieblas, nació bajo el imperio de tinieblas, nació bajo la naturaleza caída, nació con el pecado sembrado o grabado en su corazón, nació con esas condiciones, con esa tendencia obviamente hacia el pecado. Él creciendo se iba a inclinar hacia el pecado por sí mismo. El hombre ya, por la condición de que la tierra entró en maldición por causa del pecado del hombre, por sí mismo ya en esta vida hay aflicciones, por sí mismo ya hay circunstancias. Por eso vemos cuando la mujer va a dar a luz a un hijo, cuando va a tener el parto, pues tiene dolores. ¿Y por qué tiene dolores? Por eso mismo, porque ya empiezan las aflicciones de una persona, porque eso le ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. Una de las cosas, de las consecuencias de ese pecado, de ese juicio de Dios que ellos hicieron, fue el dolor en la preñez de la mujer. Por eso vemos que la mujer es la que siente esos dolores tan terribles de parto, y porque antes no lo hacía, antes no lo tenía. Como decir, hoy vemos los animales, los pajaritos o cualquier animal, usted que no tiene esa complicación de esos dolores y esas cosas en los partos. Solamente es la mujer que tiene esas complicaciones terribles y esos dolores intensos y todas esas cosas en el momento de dar a luz. Entonces vemos esta condición. Así que, de hecho, hay esas aflicciones ya, o sea que el hombre, el ser humano, simplemente en esta vida hay aflicciones en diferentes y en todas las áreas de la vida humana. Hay esas cosas, no que esto sea el infierno, eso claro también, porque el enemigo hace pensar a personas que por causa de que las personas estén viviendo en este mundo de pecado bajo las tinieblas, entonces ya piensan que esto es el infierno. No es así, y eso ya lo hemos hablado en el nombre de Cristo Jesús, en otra enseñanza, en la dispensación de la gracia y todas estas cosas. Pero es muy importante entender esto, entender que esas aflicciones hay, pero por eso es tan precioso el Señor, que en su gracia y misericordia y en su amor tan grande viene a ayudarnos en las aflicciones, pero no quiere decir que no vamos a tener aflicciones en esta vida. Así que eso es un punto muy importante. Por eso el Señor Jesucristo le está hablando esto a ellos, para que entendamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Es muy diferente, y con esto sí quiero recalcar algo, es muy diferente que yo viva las aflicciones, que yo enfrente los problemas de la vida, que todo ser humano tiene que enfrentar, que todo ser humano tiene que vivir en esta vida. Si está en esta tierra, si está en este mundo, si está en esta vida, está intrínsecamente sujeto a estas circunstancias adversas. Está inmediatamente, porque está rodeado bajo influencia de espíritus demoníacos, de tinieblas. Obviamente ellos no van a querer hacerle nada fácil a alguien, porque en su naturaleza no está hacer el bien. Así que entonces, ya de por ende, va a tener aflicciones en esta tierra. Pero una cosa es que él solo trate de salir adelante, de vencer las aflicciones, de luchar y tratar de poner todas las cosas a su favor. Por eso ahí donde el enemigo se aprovechó del hombre y empezó a llevarlo a buscar la ayuda de algo sobrenatural. Y por eso muchas personas tienen agüeros, riegos, religiones y un poco de cosas, brujerías, hechicerías, algo donde quieren ayudar a que las cosas sean cambiadas a su favor y salir de esa condición. Otros tienen en el dinero su confianza, otros en un ser humano, otros en sus propias capacidades, otros en su propia voluntad, en sus propias fuerzas, en fin. Entonces buscan cómo salir de las aflicciones, cómo salir de esa circunstancia con los medios que ellos piensan. Así que Dios nos viene a enseñar de que para salir de las aflicciones, que para poder vencer las aflicciones, que para poder superar las aflicciones, pues Él nos viene a ayudar, Él nos viene a ofrecer su ayuda, porque el hombre por sí mismo no lo podría hacer. Así que Él nos viene a ayudar. Así que es ahora algo muy importante, que las aflicciones que yo vivo en esta tierra van a ser ahora con la ayuda del Señor, si yo quiero y lo permito que Él lo haga, porque obviamente es con el permiso. Dios no viola ni va a hacer las cosas porque Él es Dios, no, Él es santo, y por lo cual Él respeta la decisión de cada cual, y ahí donde cada persona decide si quiere la ayuda de Dios, si quiere la ayuda del Señor, para que le ayude en las aflicciones presentes y en las venideras, y pueda saber cómo enfrentar las cosas, hablando a las aflicciones del mundo, hablando de las aflicciones de esta vida. Pero hay muchas aflicciones que vamos a ver y vamos a desarrollar para que entendamos que hay muchas aflicciones que vienen por diferentes causas, como ya en la introducción les enumeré, las mencioné. Así que vamos a mirar y desarrollar este punto en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y el capítulo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 25 en adelante, el Señor lo habla en el nombre de Cristo Jesús,
Y bueno, antes de leer la palabra de Dios, seguimos saludando. Aquí los hermanos que se comunican saludan, claro que sí, vamos a saludarle a la hermana Laura Giselle Santa, le bendecimos, a la hermana Angélica Arias, bueno, qué bendición, a los que se han ido comunicando en el chat, le bendecimos, y también los hermanos también del exterior, especialmente a la hermana Marta Urán, allá en Londres, le bendecimos también, que una fiel seguidora y que bueno, se está empezando a discipular con nosotros, así que bueno, le bendecimos también, y a los hermanos de Ibagué también que se están comunicando para también hacer, bueno, y a los hermanos en el Valle, bueno, en tantos lugares, le damos la gloria a Dios. Damos la alabanza al Todopoderoso, allá en Bucaramanga también, en Santander, en Barranca Bermeja, donde está mi familia, bueno, materna. Le bendecimos a todos ustedes, bueno, bendición tan preciosa, y bueno, a todos los hermanos que se están inscribiendo para hacer discipulado, ya sea online, entonces los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, a todos ustedes. Les bendecimos, le damos la gloria a Dios, y a todos aquellos que están también en consejería, que se están inscribiendo también para consejería, ya sea con mi esposa, la pastora Mónica, o sea este servidor, o seamos los dos, y es una consejería en pareja también. Bueno, le damos la gloria desde el cielo, para ayudarles podamos ayudarles en algo, en sanidad interior o liberación, que el Señor lo hace, claro, en el nombre de Cristo Jesús, la gloria sea para Él, pero ahí están esas bendiciones para que ustedes, bueno, está todo para que nosotros los podamos servir en nombre de Cristo Jesús, así que no interesa si no son de Calarcá, si no son de la congregación de Calarcá o de aquí mismo del Quindío, el eje cafetero, porque hay personas que vienen de Manizales, de Armenia, de Risaralda, vienen a congregarse, donde ya anhelamos que ya pronto estemos congregándonos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí en las instalaciones de la iglesia. Bien, le damos la gloria del cielo, pues los hermanos ya se discipulan y están haciendo sus cursos de discipulado, de bautizo y todo lo que el Señor nos manda en el nombre de Cristo Jesús. Así que si usted no es de acá y obviamente no le queda cerca del eje cafetero, pues también por internet, pues vamos a seguir dando estas enseñanzas, vamos a seguir ayudándole, discipulándole en el nombre de Cristo Jesús, y hacer reuniones, a pesar de que ya nos volvamos a congregar, que esperamos a comienzos de este mes de junio, esperamos en nombre de Cristo Jesús a ver qué el gobierno colombiano nos dice, las directrices de la alcaldía aquí en Calarcá nos diga sobre lo referente ya a partir del final de este mes de mayo y comienzos de junio para empezar a hacerlo. Así que seguiremos con las enseñanzas por internet en horarios ya establecidos que vamos a reafirmar cuando lleguemos para acomodarnos a los horarios de la congregación, y sigamos a los hermanos del exterior y los hermanos de Colombia que no están aquí en Calarcá, para que puedan acceder a las enseñanzas y puedan también seguir el proceso de discipularse o consejería, y con el mucho gusto pues nosotros lo vamos a hacer y estamos dispuestos a hacerlo, como ya lo empezamos con varios hermanos. Así que les dejo esa información en el nombre de Cristo Jesús. Bien, así que retomemos la palabra del Señor. Entonces Juan 16:25 dice así, en el nombre de Cristo Jesús: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquí está hablando que obviamente a esas personas el Señor había terminado hablarles de esa manera por parábolas, hablarles por cosas, no tan directamente, porque ya durante mucho tiempo el Señor les había hablado a los judíos, pero ellos realmente no quisieron oír ya al Señor, no le quisieron prestar atención, quisieron jugar con Dios, quisieron usarlo y manipularlo, y hacían lo que ellos querían después, volvían otra vez a hacer lo mismo. Entonces aquí el Señor estaba manifestando la dureza de corazón de ellos, que por eso, aunque ellos tenían el privilegio de la palabra de Dios, no quisieron entender, no quisieron comprender. Así que el Señor ahora les hablaba de esa manera, manifestando el poco entendimiento que había en el corazón de ellos y la poca necesidad y el poco interés que ellos tenían por aprender y por aprender realmente bien del Señor. Entonces el Señor por esa manera le hablaba en parábolas a ellos, pero a los discípulos les explicaba y les hablaba, porque un discípulo del Señor Jesús es aquel que quiere seguirlo, es aquel que quiere aprender, es aquel que quiere comprender. Entonces va a recibir los misterios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un misterio, y solo aquel
aquel que el Señor se lo revele, pues va a entender y comprender las cosas. O sea, es como una persona que estaba ciega empieza a ver, es como una persona que estaba en su entendimiento entenebrecido empieza a recibir luz, y eso es lo que pasa. Entonces, muchas personas pueden ser muy sabias científicamente hablando, humanamente hablando, tienen un coeficiente intelectual muy grande, que humanamente le aplauden, que humanamente le saltan porque tiene ese coeficiente intelectual muy amplio, pero resulta que en cuanto a las cosas de Dios, que son lo más importantes, no entiende y comprende absolutamente nada, no comprende nada, que es lo más importante. Por eso vemos, por ejemplo, científicos que han muerto. De hecho, me acuerdo de este científico que recientemente murió, que el mundo que estaba en una silla de ruedas, que estaba en una condición bien terrible. Él caminaba, él andaba bien, él andaba normal, pero tuvo una enfermedad bien terrible. Él en su tiempo trató de creer en el Señor, porque yo me vi la reseña de este hombre, y él obviamente trató de creer un poco en el Señor cuando estaba joven, pero a raíz de que él cayó en esa enfermedad y no vio que el Señor lo sanaba, pues él dejó de creer en Dios. Por eso él negaba la existencia del Señor y empezó a centrarse más en su ciencia, y a raíz de esas cosas fue empeorando su enfermedad hasta el punto tan tremendo que solamente movía los labios o la boca, la cabeza solamente la movía un poco, y terminó una condición tan terrible. El mundo todavía le aplaude, el mundo todavía le recuerda con hombre un coeficiente intelectual tan grande, tan tremendo, pero en cuanto al conocimiento y sabiduría de Dios, obviamente era nulo, y en cuanto a la vida eterna, pues perverso. O sea que si esa persona murió en pecado, pues este momento estará reconociendo y entendiendo que sí existe a Dios, pero de todos modos está condenado en un lugar de tormento, esperando el juicio del Señor por no vivir conforme a la palabra de Dios. Así que vemos que eso manifestaba, y el Señor Jesús le manifestó eso. Por eso hay personas que sean muy sabias, muy entendidas humanamente hablando, pero cuando no quieren conocer del Señor, cuando no quieren recibir de Dios, pues se van a seguir en esa manera. Pero un discípulo del Señor, aquel que realmente sí quiere aprender, sí quiere entender, sí quiere seguir a Jesús, él va a recibir este entendimiento. Por eso usted ve en la Biblia personas, o no solamente en la Biblia, perdón, sino que hoy lo vemos, nosotros somos ejemplo de eso. Vemos personas que no saben leer ni escribir, porque yo he visto personas, yo he tenido personas, y aún en la congregación hay personas que no saben leer ni escribir, pero viven conforme al Señor, entienden la palabra de Dios más que una persona que sea un eminente médico, un alcalde, un presidente, una persona científica. Y delante del Señor esa persona es más sabia para vivir, es más entendida, porque Dios le está revelando a él los misterios que están en su palabra. Y entonces por eso es algo extraordinario. Así, ¿a quién es revelar la palabra de Dios? A los discípulos del Señor. Por eso una persona que desea aprender de Dios, que desea conocer del Señor, Dios le va a ir revelando, le va quitando las ventas, lo va sacando de las tinieblas, va entendiendo y comprendiendo la razón de la vida, va a comprender muchas más cosas que no entendía, o que un hombre natural no puede entender, que un hombre natural no puede comprender. Por eso es algo extraordinario y maravilloso en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la gloria al Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Así que entonces Jesús, por eso le está diciendo esto a ellos, y por eso Jesús hablaba en parábolas al pueblo de Israel, para que no se manifestaba lo que había en su corazón, que nunca quisieron aprender de Dios, nunca quisieron hacerlo, y entonces por lo cual pues eso manifestaba ese corazón tan lleno de tinieblas, no comprendían. Por eso el Señor Jesús, usted escucha en Juan capítulo 3 diciéndole a un hombre como Nicodemo: ¿usted por qué no entiende esto? Si usted es una persona que es alto, un principal en cuanto al conocimiento, en cuanto a los judíos, en cuanto al entendimiento de la Torá, de la palabra del Señor, una persona ya con un recorrido tremendo para ser un principal de los sacerdotes, un principal entre los judíos, y tenía que ser una persona mínimo que tenía entre 60 y 70 años como mínimo, por su experiencia y conocimiento y bagaje en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso llegaba a ese nivel de ser un erudito, un maestro, y el Señor Jesús le habla cosas tan básicas y sencillas como el nacer de nuevo, y que no entendía cómo se hacía eso. Y nosotros, ¿por qué sí lo podemos entender hoy en día? ¿Por qué? Porque el Señor le plació revelarnos a nosotros que queremos aprender del Señor, que queremos buscar de Dios, que dijimos: sí, Señor, ayúdame ahora, te acepto como Señor y Salvador, acepto que tú vengas a mi vida, acepto que yo viví de una manera terrible, acepto, Señor, que
que yo viví de una manera pecaminosa, por ignorancia, desconociéndote, y por eso estaba mal, pero ahora te acepto a ti como Señor y Salvador. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente viene a caerse en vendas, viene el Señor ahora, este quiere aprender, este quiere seguirme, este quiere que yo sea su Señor, que yo sea su maestro, que yo le dirija, que yo sea su Dios. Entonces Él va a empezar a quitar las vendas y a enseñarle los misterios de su palabra, para que la persona empiece a andar en el camino con el Señor, y eso es lo glorioso. Así que esa es la diferencia, una persona que no lo quiere hacer, a una persona que no, simplemente tengo un Dios como religión, simplemente tengo un Dios que me haga milagros, simplemente tengo un Dios ahí. Pues él, aunque lea la Biblia, no va a entender poco, porque aunque tenga la palabra de Dios, el logo escrito, no tiene la revelación, el rema de la palabra del Señor. ¿Me explico? Alguien puede leer: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en el Salmo 23. Y alguien lo puede leer, o como el Salmo 91 que nosotros nos aprendíamos de memoria, lo podemos leer, o como en Éxodo capítulo 20, o Deuteronomio capítulo 20, perdón, o 15, podemos leer los mandamientos, o los 10 mandamientos que nos enseñaron en la religión tradicional. Podíamos leer todas esas cosas, podemos leer la palabra. Es más, teníamos la Biblia abierta de par en par en el Salmo 91 como un agüero en la casa. Podíamos leer, esa es la palabra logos, esa es la palabra escrita, esa es la palabra que está escrita, la podíamos leer, pero falta algo, falta la revelación del Espíritu, falta la revelación del entendimiento, lo que se llama en la Biblia la rema, o lo deja en el estudio bíblico teológico, el rema, la palabra revelada por Dios. Entonces, una cosa es yo tener esta Biblia, este manual escrito, ese libro escrito, será como otro libro que tenga yo de una biblioteca cualquiera, en una enciclopedia, cualquier otro libro o periódico, en fin. Pero esa palabra, ese logo escrito, cuando el Espíritu Santo me lo revela, tiene el poder de Dios dentro de sí misma para tener cosas extraordinarias y maravillosas. Por eso falta el Espíritu Santo que lo revele. Así que personas pueden leer la palabra, pueden estudiar, o sea, en el caso de la teología, se puede estudiar humanamente como se estudia otra rama de la parte humana, se estudia cualquier ciencia, se estudia cualquier cosa, ingeniería, doctorados, en fin, maestrías. Se estudia, la teología es otra rama más que el hombre puede estudiar, pero ese estudio solamente llega a ese nivel humano. Por eso hay personas que son teólogas y niegan a Jesús. Hay personas que son teólogas y niegan a Dios. Hay personas que son teólogas y son ateas al mismo tiempo, porque tienen un estudio humano, tienen todo ese entendimiento de muchas cosas humanamente hablando, pero no tienen la revelación de la palabra de Dios, que esa es la parte importante, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces es muy importante que la persona no solamente tenga la palabra de Dios, tenga la Biblia en su casa o tenga la Biblia como conocimiento, pero le falta la revelación que el Señor le hace. Esas palabras que el Señor Jesús les estaba hablando a ellos ya la conocían, pero no tenían la revelación que el Señor sí tenía, o que Dios sí tiene, y por eso le estaba revelándosela a sus discípulos. Entonces, por eso es muy importante esta bendición y esta palabra revelada. Así que vuelvo y recapitulo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en ese salmo, alguien lo puede leer y bueno, sí, puede entender algo, que Él es mi pastor y no me faltará, pero cuando entendemos, si el Señor no lo revela, ¿qué es que sea una oveja del Señor? ¿Qué es lo que sea mi pastor? ¿Qué son los pastos delicados? ¿A qué se refiere el Señor con eso? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de esos pastos y habla de esa bendición extraordinaria? ¿A qué se refiere cuando yo puedo entrar y ser una oveja del Señor en un redil del Señor que va a pastorear mi alma, que yo me dejo guiar, en fin? O el Salmo 91, que el que habita bajo la sombra omnipotente morará bajo la sombra, el que mora, usted va a vivir con Dios. Y entonces lo podemos leer y saber de memoria, pero si no comprendemos que es vivir, que es morar con Dios, que es estar con el Señor, que es no salirnos de su presencia, que es tener su cobertura, su protección, porque Él me toma como su hijo, que yo soy su hijo y Él es mi Padre, ahora Él es mi Dios, y yo vivo y moro con Él, y Él empieza a orar en mi vida, y ahí ninguna plaga tocará
mi morada, porque está la cobertura, la protección de Dios bajo mi vida, porque yo me someto a Él, porque entrego mi voluntad a Él, porque vivo para Él ahora, porque es el que me guía, porque yo me dejo guiar por el Señor, porque yo me dejo guiar, como repetíamos el Padre Nuestro, por ejemplo, y ahora entendemos que aquel que acepta a Jesucristo, que aquel que acepta al Señor Jesús y que pide perdón por los pecados, Él lo viene a ser su hijo, Él viene a cambiar su naturaleza, y entonces esa persona va a ser ahora un hijo de Dios, porque Dios lo llama a su hijo, porque le da el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y tenemos una herencia ahora, y entonces ahora decir Padre Nuestro, ahora sí le dice Padre Nuestro, y ahora sí Dios lo va a coger como un hijo, y por lo cual entonces viene el reino de los cielos sobre esa persona. Entonces mire que la revelación viene por el Espíritu Santo de Dios, a eso me refiero. Así que esa revelación viene a las personas que quieren aprender del Señor y que son sus discípulos, porque eso es un discípulo de Cristo. Por eso cada persona que va a la iglesia, cada persona que sigue al Señor Jesús, cada integrante de la congregación es un discípulo de Cristo Jesús, y eso es algo que el Señor ha permitido manifestarle a los hermanos en las congregaciones donde hemos tenido el privilegio de estar pastoreando por la misericordia y la gracia del Señor. Discípulos de Cristo. La congregación es una congregación de discípulos de Cristo, alguien que está en la iglesia, alguien que está siguiendo o está por medio de internet. Por eso es tan importante lo que le decíamos nosotros, el discipulado, porque el Señor lo estableció, ir y hacer discípulos, es un mandamiento y es el proceso de una vida cristiana sana y libre de cualquier obra del enemigo, de cualquier circunstancia que el enemigo quiera obrar. Eso es muy importante, ser discípulos de Cristo. Cada persona que va a la iglesia, que quiere ser salva, tiene que ser discípula de Cristo Jesús. Es muy importante. No sea que mire que en la gracia leímos, cuando vimos la dispensación de la gracia, no sea que una persona quiere estar en la boda del Cordero y no está vestido correctamente. ¿Por qué? Porque no hizo el proceso que tenía que hacer. Una persona, para nacer en esta tierra, lo que el Señor le explicó a Nicodemo, tiene que tener un proceso de nacer, de ser un bebé, ir creciendo hasta llegar a ser un adulto. Nadie puede nacer siendo un adulto. Nadie puede nacer y empezar a correr. Tiene que hacer un proceso. Así es la vida con el Señor. Empezamos una nueva vida, así que tenemos que igualmente que hacer un proceso en el nombre del Señor Jesucristo. Muy importante eso, es muy importante esa bendición. Así es como la hermana Gladys también nos lo manifiesta. Las promesas del Señor son como ese resultado para ese pueblo del Señor que está viviendo en obediencia para Él. Es eso, o sea, es muy importante. Por eso esa revelación la empieza a tener uno, o la persona se la empieza a recibir cuando empieza a ser discípulo de Cristo Jesús, y el Señor nos deja probar esa bendición. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos estar con Él, que necesitamos seguir de la mano del Señor y aprender de Él. Y por lo cual esa persona va a seguir creciendo en la palabra del Señor, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es la que nos va a dar la vida eterna, la vida espiritual, la vida gloriosa de parte del Señor, y que la necesitamos mucho más, que necesitamos el alimento para que crezcamos en este cuerpo saludablemente hablando. Entonces, mire que es muy importante todo esto, es muy importante comprender este punto, es muy importante comprender que necesitamos esa parte de parte del Señor, esa sabiduría, y que todas las personas que quieren andar en este camino inmediatamente se ponen bajo el señorío de Dios, y por lo cual esas personas tienen que someterse a Dios y ser discípulos de Jesucristo, ser discípulos del Señor, que es nuestro maestro por excelencia. Entonces por eso es muy importante. Una persona llega a la iglesia, pero no quiero discipularme, está en un error tremendo. Está en un error tremendo, porque obviamente el Señor lo manda que seamos discípulos de Cristo Jesús. Así que la persona debe empezar el proceso de crecer, de aprender, de recibir el conocimiento de parte del Señor para poder andar en este camino. De otra manera no se va a poder hacerlo, porque la ignorancia nos hace caer en pecado. Porque nosotros debemos entender que este camino que el Señor nos está abriendo a cada uno, cuando lo empieza a caminar, cuando lo empieza a recorrer, es un camino nuevo, es un camino que no sabíamos cómo andar en él porque no lo conocíamos. Por eso usted se da cuenta, y me voy a ilustrar el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó un pueblo hebreo, un pueblo de Egipto, Él abrió un camino, Él lo pudo llevar por otro lado, Él pudo hacer otra cosa, lo pudo haber sacado, pudo haber destruido a los egipcios, Él pudo haber hecho esas cosas, Dios lo pudo haber hecho. Antes de que salieran de Egipto, pudo haber destruido al faraón,
pudo haber todas esas cosas, pero ¿por qué entonces permitió el Señor y nos narra que abre un mar, abre el mar rojo para que ellos caminen, un camino donde jamás nadie había podido transitar, jamás nadie? De hecho, el hombre naturalmente no puede caminar ni en una piscina, no puede caminar en ella porque la sustancia del agua y el cuerpo físicamente no lo deja, ahora mucho menos en el mar. Entonces es un camino donde la gente no puede transitar, un camino que no era conocido por el ser humano. A eso se refiere, eso tipifica, eso simboliza que el Señor hiciera ese milagro, que abriera el mar y un camino nuevo que para nadie, que solo Dios puede abrir, un camino que el hombre no conocía, una tierra que jamás nadie había pisado, porque nadie había pisado la tierra del fondo del mar, nadie lo puede hacer. Entonces, en esa condición, y Dios les abre ese camino, por lo cual entonces eso simboliza que ese camino es el camino que el hombre no conocía cómo transitarlo hasta que Dios lo abre. Y eso es lo que empezamos nosotros cuando salimos de Egipto. Egipto tipifica el mundo, salimos del mundo de las tinieblas, del gobierno del enemigo, y nos va a guiar Dios por un camino nuevo, un camino que no conocimos cómo andar, pero Dios nos va a guiar por ese camino. De ahí lo importante es dejarnos guiar. Por eso vemos que más adelante ellos estuvieron en el desierto, y ¿quién los guiaba? La columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Y nos guiaba en la noche. ¿Para qué nos guiaba en la noche y nos fortalecía? Porque vemos que todas las 24 horas del día Dios los protegía, Dios los guiaba, porque los iba guiando a una tierra prometida. Así que vemos que ahí se manifiesta que Dios es el que nos guía, no solamente por el camino nuevo, pero es un camino donde tendremos aflicciones, como vemos que era un desierto, tenían circunstancias, fueron probados en la fe, fueron probados en su corazón, pero el final era bendecirlos a una tierra prometida que fluía leche y miel. Así que entonces eso es absolutamente, aquí le resumo un poco brevemente esta bendición de parte del Señor, que es el camino que cada cristiano hoy en día debe transitar bajo ahora la cobertura del Espíritu Santo de Dios, que nos está guiando como esa columna de nube, como esa columna de fuego en la noche, en el medio del frío o en el medio del sol que era inclemente en el desierto. Así que vemos, y esa es la bendición gloriosa y maravillosa del Señor Dios Todopoderoso. Y Dios nos va a llevar a una gran bendición. Hoy en día es a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida, a una eternidad maravillosa con el Rey del cielo y de la tierra. Por lo cual entonces debemos empezar a entender que eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos guiar por el Señor, dejarnos guiar por el Todopoderoso, dejarnos guiar por el Rey del cielo y ser discípulos del Señor, disponiendo nuestro corazón para que Él lo haga y nos pastoree y nos guíe en el nombre de Cristo Jesús, como un pastor guía a su oveja a los prados que la oveja no conoce, un camino que la oveja no sabe, una fuente de agua que ella no tiene, pero sí el pastor conoce y sabe, entonces la va a guiar. Dependiendo del pastor, obviamente, va a ser esa bendición. Así que si vemos esa bendición en nombre de Cristo Jesús. Bien, le damos la gloria al Rey del cielo. Así que sigamos avanzando un poquito aquí, porque vamos a orar, porque ya el tiempo se nos va pasando. Le damos la gloria al Rey del cielo y de la tierra en nombre de Cristo Jesús. Entonces, versículo 26, el Señor les habla ahora, les dice ahora: en aquel día pidiréis en mi nombre, mire, y no os digo que no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire qué bendición tan gloriosa y maravillosa. Entonces vemos, como los hermanos manifiestan en el chat, vemos que esa obediencia, ese sometimiento al Señor hace que Dios le abra la puerta de la bendición, porque muchas personas pueden tener promesas, y la Biblia habla de muchas promesas, hay infinidad de promesas, hay más promesas que días en el calendario humano, hay muchas más promesas, hay infinidad de promesas, pero cada promesa tiene esa bendición de que viene como resultado, como respuesta a la obediencia al Señor. Entonces es algo maravilloso. Por eso a veces no se reciben promesas, o la promesa como tal es manifiesta o es hecha realidad en la vida de la persona, porque obviamente vemos que su obediencia, que su entendimiento, sometimiento, que la ignorancia no ha cambiado. Entonces por eso vienen circunstancias que no son buenas a la persona y no reciben la respuesta de esa bendición de la promesa. Así que sigamos leyendo en el nombre de Cristo Jesús. Dice versículo 27, pues el Padre mismo os ama. Mire, el Padre mismo, aquí no vemos directamente una relación diferente de Padre e Hijo, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían esa relación ni ese entendimiento de Padre, de Dios como Padre y ellos como Hijo.
Por eso nunca se relacionaron de esa manera con Dios, nunca lo entendieron que Dios los quiso tomar como hijos, nunca lo entendieron que Dios quiso ser su padre, y por eso no tuvieron esa revelación, aunque tenían la palabra que así les indicaba. Si tú y yo la leemos por el Espíritu Santo de Dios, la entendemos, la Biblia, cosa que aún los judíos hoy en día, aún el más erudito de los judíos, no comprende y entiende todavía. Pero nosotros sí, por el Espíritu Santo de Dios nos ha revelado esta preciosa palabra. Por eso hay personas que no pueden leer ni escribir, pero escuchan la palabra de Dios y Dios les permite, porque su corazón se rinde al Señor, Dios les permite entender y la van a comprender más que una persona que ha estudiado teología. Entonces, mire esta condición en nombre de Cristo Jesús, porque es un discípulo de Cristo Jesús, y por eso usted va a comparar la vida de esa persona, va a vivir más sabiamente. Igual, tú vas a comparar tu vida, lo que eras antes, como vivía antes de Dios, y ahora con el Señor, y vas a ver que tu manera de vivir es mucho más sabia. Por ejemplo, yo, conocí, estudié secularmente en la parte de la salud, en la parte de radiología médica, y tomaba, bebía, aunque veía y sabía lo que causaba el alcohol en las células humanas, lo que mataba el cuerpo, mataba neuronas, mataba, y acababa con muchas células del hígado, de los riñones, afectaba todas las cosas, me ponía en peligro, en fin, todo lo que el alcohol causa, eso lo sabemos muy bien. Todas esas cosas que causa la salud humana y le va deteriorando, y no solamente a la salud, porque también le afecta a la parte económica, social, cuando ya empieza a un grado de alcoholismo, de tomar tremendo o cometer cosas en alcoholizado, en fin, todas esas cosas, y eso humanamente y científicamente uno lo sabía. Entonces, porque tenía un logro de un título, no quiere decir que yo era muy sabio para vivir, ni muy entendido, aunque pudo haber sacado una universidad, una carrera adelante, pero mire la condición. Delante del Señor era una persona que vivía totalmente mal, no era sabio, no era inteligente para vivir. Ahora que el Señor vino a mi vida, que el Señor llegó y me rescató, me sacó, me dio ese entendimiento, por eso inmediatamente Él me ayudó y quitó de mí toda inmundicia para dejar de tomar y entender que yo me estaba matando, entender que era una contrariedad, quería vivir, pero al tomar me estaba mismo matando, todas esas cosas, quería tener hijos, nietos, todas las cosas, pero yo mismo estaba haciendo todo lo contrario al hacer eso. Entonces no es una persona inteligente ni sabia al hacer esas cosas, de una manera contradictoria, pero humanamente pensaba que estaba viviendo bien, a eso me refiero. Entonces solo el Señor me pone el entendimiento de poder vivir sabiamente. Entonces una persona que está tomando, una persona que está en esa condición, una persona que está en vicios, una persona que está viviendo de esta manera en rumbas, en todas esas cosas, llega y me dice, pero usted no sea amargado, no sea esto. Entonces él se considera que es más sabio para vivir, pero delante del Señor está siendo sabio aquel que está obedeciendo, el que no está tomando, el que no está haciendo esas cosas, el que está andando con el Señor. Entonces ahí es donde, a eso es lo que me refiero. Una persona puede ser no leer, no escribir, y otra persona puede tener títulos y doctorados, pero si esta persona que no lee, que ni escribe, aprende la palabra de Dios, Dios le enseña, Dios le revela su palabra, le enseña a vivir sabiamente, a tener su esposa bien, a sus hijos bien, a vivir como Dios manda, a hacer la forma como Dios manda a vivir, porque se le viene a revelar, le va guiando, va a ser una persona más sabia para vivir que esa persona que ha tenido muchos títulos. Bien, entonces vea esta bendición, porque tiene esa palabra de Dios revelada en el nombre de Cristo Jesús. Por eso usted va a entender que muchas personas que pueden abrir iglesias o muchas religiones en el mundo, aún religiones, y pueden tener la Biblia y estudiar, pero el conocimiento y la revelación pues va a ser muy poca o muy nula, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios que les revele la palabra del Señor. Bien, sigamos leyendo aquí la Biblia en nombre de Cristo Jesús. Dice el Señor Jesús salió del Dios. Ahí vemos algo muy importante. Dice 28, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Este es el camino que el hombre tenía que tener. El Dios como Padre de nosotros, estar en esta tierra y retornar hacia el Padre Dios. Y esta parte, este ciclo, el hombre le fue trocado
El hombre fue perdido en el camino de regreso hacia el Padre. El hombre se perdió en el camino hacia el Padre. Por eso el hombre perdió totalmente comunión, dirección, como alguien que pierde una brújula. Entonces es esa persona que pierde esa brújula, que es Dios. Así que el hombre se perdió en este mundo, se quedó perdido, y en vez de volver hacia el Padre, en vez de volver hacia Dios, el hombre empezó a irse, a alejarse de Dios y a ir a las tinieblas, a ir hacia obviamente la desgracia. Ya sé muy bien a dónde se refiere, al infierno. Y Cristo vino a retornarnos el camino y llevarnos otra vez al Padre. Por eso es el camino hacia el Padre. Pero mientras que estemos en este mundo, y lo importante por eso es cómo salimos de este mundo, porque ya sabemos que cómo llegamos a este mundo, pero no importa las circunstancias que hemos llegado a este mundo, lo importante ahora es cómo salimos de este mundo, para dónde nos vamos, si vamos en el camino hacia Dios o el camino que no va hacia Dios. Por eso le damos la gloria desde el cielo, que Él nos va guiando ahora para ir hacia el Padre. Aquí está manifestando Jesús muy bien que salió del Padre y que Él retorna hacia el Padre. Y esa es ahora la ruta de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Bien, dejémoslo hasta aquí porque el tiempo ya se me ha agotado en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a darle la gloria a Dios del cielo y orar por las peticiones y orar en este tiempo que nos restan, unos minutos que nos restan antes de finalizar esa transmisión en nombre de Cristo. Le damos la gloria al Rey del cielo y de la tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Dios soberano. Damos la alabanza a tu santo nombre, Padre maravilloso. Gracias, Señor, por venir a rescatarnos. Gracias por venir a revelarnos tu palabra, Señor, amado y glorioso. Danos revelación, entendimiento cada día más, e inteligencia y sabiduría espiritual, Señor, de parte tuya, amado y glorioso, Rey del cielo. La necesitamos, la queremos. Es tú nuestro Maestro, eres tú nuestro Señor, eres tú nuestro Dios. Somos tus discípulos, somos tus hijos, Señor, y eres tú nuestro Padre. Y el Padre guía a sus hijos y los hijos se dejan guiar y se someten a obediencia al Padre. Gracias, poderoso Padre Santo. Sigue obrando en nosotros, eres nuestro Padre, Señor, por lo cual ahora tenemos herencia de ti como hijos, Señor, porque hemos renunciado a toda paternidad de las tinieblas, a toda paternidad de la naturaleza pecaminosa, adámica. Hemos renunciado a toda paternidad, Señor, de esa naturaleza caída en el nombre de Cristo Jesús, y ahora aceptamos la tuya, Señor, amado y glorioso, Rey del cielo, y renunciamos también con toda herencia de esa maldición, de esa vida que era maldición, era desgracia, era enfermedad, era inmundicia. Ahora estamos en una vida nueva contigo, Señor, siendo hijos tuyos, papá. Gracias, soberano Rey precioso y glorioso Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Rey eterno, Rey glorioso, Rey maravilloso, bendito Padre Santo. Sigue obrando, sigue rompiendo toda inmundicia de tinieblas en nosotros, sigue obrando, Señor, y despedazando toda obra de tinieblas, Padre maravilloso. Sigue deshaciendo toda inmundicia de pecado, de maldición, sigue rompiendo con toda obra demoníaca, Señor. Esa naturaleza pecaminosa se deshace en nosotros, toda esa inmundicia se rompe, toda ligadura, Señor, todo lo que nos hacía ignorantes, Señor, se va ahora en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos traes revelación divina. Santo, precioso Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, bendito y hermoso Padre celestial, porque eres tú el que lo hace, glorioso Salvador. Glorifícate en cada familia, en cada hogar, Señor. Guíanos en ese camino maravilloso de salvación, en ese camino poderoso, un camino nuevo, Señor, que por lo cual no sabíamos cómo andar, porque nunca lo habíamos transitado, Señor. Andamos en el camino del mundo religioso, Señor, Padre amado, pero no en el camino tuyo, Señor. Por eso te pedimos ahora que nos ayudes a andar en este camino, enséñanos a andar en este camino, Señor, Dios soberano, y que cada persona aprendamos de ti y aprendamos a caminar, Señor, como cuando todo ser humano, toda persona que nace en esta tierra tiene que aprender a caminar, porque nunca había estado en un suelo firme, había estado siempre envuelto en un saco amniótico, Señor, Padre, en el vientre de la mamá, y por lo cual no sabía respirar, no sabía cómo caminar, no sabe cómo hacerlo, y tiene que aprender a hacerlo, Señor, bendito y hermoso del cielo, Padre Santo. Por eso te pedimos nosotros también, ayúdanos a caminar en esta tierra, ayúdanos a caminar, Señor, pero Santo, andando en el camino tuyo, papá, andando en el camino glorioso tuyo, bendito y hermoso Rey del cielo, que es muy diferente al de las perdiciones del mundo, que es amplio, que es ancho, Señor, pero Santo, este camino es nuevo, y aquel que lo haya, Señor, Padre amado, encontrará delicados pastos y gran bendición para su vida, sabiendo que tú estás con nosotros ayudándonos, Señor, en medio de las aflicciones y dificultades, Señor, que podamos encontrar al andar
andar en un camino nuevo, Señor, bendito y hermoso, Rey del cielo. Gracias, Padre soberano, porque este camino nos lleva hacia la paz, nos lleva hacia la victoria, nos lleva hacia la gloria tuya, bendito y hermoso Padre celestial, oh Santo Dios del cielo. Gracias, Señor, te adoramos, amado Padre, te adoramos tu santo y poderoso nombre, bendito y hermoso Dios. Por eso nos despojamos de toda inmundicia, Señor, porque en este camino no se anda con inmundicia, no se anda con orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, rebeldía, desobediencia, no se anda, Señor, con impiedad, porque este camino tuyo se anda de una manera ligera, Señor, se anda de una manera limpia, libre, Señor, bendito Rey del cielo y de la tierra, sin esas cargas que traíamos de una condición, de una naturaleza pecaminosa, Padre santo y glorioso, Rey del cielo. Gracias, papá, gracias, bendito Dios, ayúdanos, Señor, porque habíamos aprendido a vivir bajo esas cargas, amado Padre santo, Dios Rey del cielo, y así vivíamos esta vida, aunque esas cargas nos hundían cada día más, Señor, pero ahora las soltamos, tú nos libertas, Señor, y tú nos llevas por un camino de gran bendición. Gracias, soberano Padre, te adoramos, amado Rey del cielo, damos la gloria y la honra a ti, Dios maravilloso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mi amado, le damos la gloria al Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la alabanza al todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Así que bueno, esta noche estaremos a las 7 de la noche en el nombre del Señor Jesucristo, hora colombiana. Estaremos transmitiendo esa preciosa reunión o ese tiempo de oración, de intercesión, de palabra del Señor, que el Señor nos regala a las 7 de la noche por medio de las páginas del Facebook, Pastor Darío Forero o CMB Calarcá. Simultáneamente estamos transmitiendo, entonces tenemos esa gran bendición en nombre de Cristo Jesús. Y en las páginas del YouTube también estamos subiendo las enseñanzas y de Pastor Darío Forero y CMB Calarcá, esas dos páginas de YouTube, para que ustedes se puedan conectar. Y también en estas páginas y tanto en el YouTube puedan inscribirse o suscribirse, y ahí les va a estar anunciando cuando estamos al aire, cuando subimos enseñanzas nuevas, y estar pendiente de todas esas cosas. Entonces lo pueden hacer en nombre de Cristo Jesús. Y le reiteramos a todas las personas que se quieran inscribir para que empecemos a ser discipulados y bueno, o consejerías, ya sea como les necesiten, pues entonces se comunican con nosotros, o también por el WhatsApp pueden dejar ahí el comentario que nuestra hermana Marcela en Radio Auténtica Manizales nos transmite esa información, y así nos ponemos en contacto con ustedes. Así que el WhatsApp es 311-607-8845. Bien, les bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Mañana martes estaremos con el devocional a las 7 de la mañana. Empezamos a retornar con las transmisiones habituales de entre semana. Amén. Hoy lunes solamente tenemos a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Bien, Dios les guarda, Dios les bendice a todos ustedes en nombre de Cristo Jesús. Bendiciones del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra, en nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde.